Dale. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y entrevistamos al doctor Mario Boschis. Él es cardiólogo y, como dijimos, está investigando un poco cuáles son las secuelas a largo plazo de la COVID-19. Ya lo saludamos. Mario, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Ensing y está también Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Elisa? Bueno, un gusto hablar con ustedes hoy. Un placer, Mario. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por acceder a comentarnos un poco algunas cuestiones que nos inquietan. Sí, si querés arrancar por contar, porque vos tuviste una experiencia personal como médico, padeciste la COVID-19 y en tu condición de cardiólogo también esto me imagino que te llevó a investigar un poco más de cerca cuáles son las secuelas de este virus en la parte cardíaca. Así es. El año pasado, bueno, fui una víctima más del COVID. A veces los médicos no nos creemos que somos muy omnipotentes, que a nosotros no nos va a pasar. Bueno, y a pesar de todos los cuidados y todas las recomendaciones que por supuesto seguía al pie de la letra, estamos hablando antes que aparezcan las vacunas, ¿no? Yo no estaba vacunado y bueno, tuve un COVID que los primeros días los transcurrí en mi casa como una famosa gripe o una virosis importante con fiebre, pero después del quinto día me di cuenta que ya el tema venía más complicado. Y bueno, lamentablemente estuve internado por una neumonía bilateral y con trastornos de desaturación, o sea, de hipoxemia, mala oxigenación, y bueno, parecía como que la cosa se venía complicando. Pero bueno, gracias a Dios, después de 8 o 9 días internado y con algún tratamiento novedoso en su momento, que eran corticoides endovenosos, bueno, salí para adelante, pero en el buen sentido pude recuperarme y tardé hasta un mes, una vez que me dieron de alta, a realmente volver a sentirme como antes del COVID. Realmente fue una experiencia, digamos, que me choqueó y que me dio a entender que esto no existe y por supuesto, como cardiólogo, lo estoy estudiando con mis pacientes y tratando de trabajar para entender un poco mejor al SARS-CoV-2, ¿no? Al virus causante de COVID. Claro, qué Mario, importante. Justamente refiriéndote a esto que decís vos, ¿no? De las secuelas y de cuánto te duró después de la externación. ¿Qué ocurre con esto? Porque hay muchas personas que comentan algo similar, que después de meses de haber padecido COVID sienten distintos malestares como el dolor de cabeza, el cansancio extremo y otro tipo de cosas. ¿Qué hay de cierto con esto de que se arrastran y a veces hasta se instalan esas secuelas? Sí, a ver, qué buena pregunta. Mira, en el mundo tenemos hoy por hoy prácticamente 240 millones de personas que se han recuperado de COVID. Si vamos a la Argentina, tenemos 5.200.000, según el último conteo, quizás algunos miles más, pero estamos por ahí de recuperados. O sea, gracias a Dios hay un gran número de pacientes que pasan la enfermedad, se recuperan, pero acá está lo que ustedes decían, ¿no? Nosotros sabemos que hay un porcentaje de pacientes que después de 10 días les dan el alta epidemiológica. ¿Qué significa? Tenés COVID, tenés todos los síntomas, tenés una PCR positiva, y a los 10 días te dicen, te curaste, ya podés volver a trabajar, ya podés volver a hacer tu vida absolutamente normal. Pero parece que ese no es, digamos, lo que sucede en mucha gente, porque hay personas que a pesar de tener el alta, a pesar de decir, bueno, fue el médico le dijo, ya puede volver a su vida normal, sin embargo, siguen sintomáticos. Y acá entramos en otro, digamos, gran capítulo, y que es lo que estamos estudiando, que se llama el COVID largo, o el COVID post-agudo, y ¿por qué no? El COVID crónico. ¿Y qué sería esto, Mario? ¿Y con qué tiene que ver con que te queden secuelas cardíacas? ¿Tendrías que haber tenido antecedentes previos, alguna deficiencia cardíaca previa, o personas totalmente sanas de pronto después del COVID empiezan con estas secuelas?
Mirá, vos sabés que si vos me pedís una definición, ¿qué es el post-COVID? Todo aquel que tiene, después de 3 semanas de estar dado de alta, que sigue con síntomas, lo llamamos COVID posagudo. Y si pasan 3 meses, que es muy frecuente también, lo llamamos COVID crónico. Esa es una definición clínica. ¿Y qué significa? Cuando interrogamos al paciente, el paciente nos dice, mire, no estoy como antes, no siento que mi salud es la misma que antes de haber padecido el COVID. Y si vamos a tu pregunta específica, a ver, los efectos son multisistémicos. Lo que nosotros recogemos en el interrogatorio es que hay pacientes que tienen no solo síntomas respiratorios, porque el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, sino, como bien decías, tenemos síntomas cardíacos, tenemos síntomas renales, dermatológicos, neurológicos y hasta psiquiátricos. Y si vamos a hablar un poquito de la parte cardiovascular, si me permitís, obviamente el COVID tiene la posibilidad de generar, como todo virus, algún tipo de daño cardiovascular. Y nosotros los cardiólogos estamos muy, muy atentos a esto. Y de hecho se ha publicado mucha bibliografía, especialmente el año pasado, en el 2020, cuando recién empezábamos a conocer a este bicho, digamos, ¿no? a este virus, y mucha bibliografía que al principio nos había alarmado bastante. ¿Por qué? Porque se hablaban de series de pacientes que, a pesar de haber padecido un COVID leve o moderado, o sea, no aquel que se internaba con la neumonía o que lamentablemente podía ir a un respirador, sino aquellos que tenían muy pocos síntomas o COVID leves, podían llegar a tener en el corazón una inflamación del mismo que se llama miocarditis. Itis es inflamación del músculo cardíaco. En un primer momento la serie decían que podía ser hasta un 30-40%, que es un porcentaje muy elevado. Lo que sabemos ahora es que el porcentaje es mucho menor, es un 2 a un 3% de los pacientes que pueden venir a la consulta diciendo, doc, tengo dolor del pecho, siento palpitaciones, o sea, siento sensación de latido cardíaco que antes no lo sentía, siento mucha falta de aire, o siento como saltitos que me da el corazón, que eso es una arritmia, y esto es algo que tenemos que investigar porque podría ser que este paciente sea portador de una miocarditis y por supuesto hay que tratarlos y curarlos. Mario, otra consulta. Con respecto a esto que vos señalás de que de a poco se va de algún modo estableciendo en algunos casos este COVID que podríamos llamar crónico. Hay personas que te dicen que le ha quedado secuelas, pero que las tienen de manera intermitente, que no es que todo el tiempo después de que superan el virus lo mantienen en el tiempo, sino que a veces tienen, no sé, un par de meses, le falta el gusto o el olfato, después vuelven a recuperarlo, después vuelven a estar igual. ¿Eso también estaría enmarcado en esto que se denomina long COVID? ¿O? Sí, absolutamente. Todavía no sabemos cuál es exactamente la causa por la cual hay pacientes que siguen manifestando síntomas como que los que vos contaste. O sea, los síntomas que nombré anteriormente se asocia una fatiga extrema, pueden seguir con tos, pueden tener dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares. Algunos hablan de dolores abdominales en la panza, digamos, y hablan de cambios en el ritmo abdominal o evacuatorio, diarrea o constipación. Otros ya comienzan a hablar de signos neurológicos. Por ejemplo, hay algo muy, muy interesante como entidad que se llama la niebla mental. ¿Qué significa? Esto fue descrito principalmente en Inglaterra, con pacientes que vienen y dicen, mire, no me acuerdo de ciertas cosas, tengo dificultad en concentrarme, no puedo hacer las tareas, por ejemplo, en el trabajo como las hacía antes, me cuesta mucho los números, la matemática. Bueno, es como si hubiese un déficit cognitivo, podríamos decir, en el cual el cerebro está más aletargado. Y ni hablar de los síntomas psiquiátricos, pero estamos hablando acá entonces ya de depresión, estamos hablando de ansiedad, de angustia. Todo esto es una plétora de signos
que obviamente cuando los médicos recibimos a estos tipos de pacientes con múltiples sintomatologías, siempre en ciencia tratamos de encontrar una relación causa-efecto. Y muchas veces con COVID no la podemos encontrar. Lo único que encontramos es una relación en el tiempo. O sea, tuviste COVID y tenés toda esta serie de síntomas. Y todavía no podemos encontrar, o sea, no encontramos el virus adentro del organismo, le hacemos estudios de sangre y no encontramos inflamación, no encontramos signos de una respuesta inmune alterada, sino que encontramos muchas veces un laboratorio totalmente normal, pero con un paciente muy angustiado. Eso es lo que se categoriza hoy como COVID largo, y lo que se está estudiando y todavía está en pleno estudio, primero la prevalencia. O sea, ¿cuántos de aquellos que tuvieron COVID tienen el COVID largo? Eso es algo muy interesante, lo estamos viendo. A ver, por ejemplo, hay series en Inglaterra que son uno de los países que más lo ha estudiado, y ellos lo que han visto, cerca del 2% de los pacientes más jovencitos, o sea, chicos entre, como ya adolescentes, digamos, entre 20 y 40 años, pueden tener COVID largo. Y fíjense que el 2% es mucho. Si estamos hablando de millones de personas que han tenido COVID, tenemos un 2% que vienen con esta sintomatología. Y si nos vamos más arriba en el grupo etario, digamos, arriba de personas de 60 años para arriba, ya ese 2 se va al 5%. Y vienen con todos estos síntomas a la consulta, lo cual, bueno, genera una verdadera revolución dentro de lo que es la medicina, y tal es así que se está generando, y esto lo estamos viendo en muchos países del mundo, inclusive en la Argentina, clínicas de COVID o clínicas post-COVID. Mario, estamos hablando con Mario Boschis, él es cardiólogo y especializado, ya se diría, en las consecuencias que tiene el COVID-19. Sé que tenés poco tiempo por otro compromiso, pero tengo una pregunta que es medio doble o triple. Primero, ¿en qué medida las vacunas están previniendo estos síntomas de COVID largos, si ya hay algún estudio al respecto? Después, ¿qué se sabe de la variante Omicron? Y para cerrar, quería ver si nos das una reflexión sobre el tema de arritmias o explicarnos un poco, más que nada por el tema del Kun Agüero, ya yéndonos del tema COVID. Cómo no. A ver, con respecto a la primera de tus preguntas, mira, realmente es muy interesante porque están saliendo algunos estudios, pequeños estudios, con poca cantidad de personas, en donde están viendo que pacientes vacunados en forma completa, o sea, con 2 dosis en las vacunas de 2 dosis y una en las vacunas de 1, digamos, están viendo que aparentemente hay una disminución de la posibilidad de tener COVID largo. Y esto es muy interesante, porque nos estaría diciendo que probablemente el hecho de haber tenido, y estamos hablando acá de personas que fueron vacunados, obviamente, y que tuvieron COVID, el COVID fue mucho más leve y no produjeron tanta inflamación en su organismo. Y hay una teoría que está hablando que la inflamación que genera el virus por esta respuesta inmune exagerada que nuestro organismo genera sería la responsable del COVID largo. Entonces, las vacunas acá no solo estarían protegiendo de enfermedades de un COVID grave o de una hospitalización, sino también disminuiría la incidencia del COVID largo. Así que otro motivo más para vacunar. Segundo, estábamos hablando también del Omicron. Bueno, a ver, hay muchas dudas todavía. Es una variante que apareció hace muy poquito, con 3 características que hay que seguir evaluando. Primero, ¿es más contagiosa? Bueno, aparentemente sí. Aparentemente tendría mayor contagio o posibilidad de generar infección que la Delta. Que la Delta era muy contagiosa, o más contagiosa aún que la cepa de, digamos, Wuhan original. Así que hay que tener mucho cuidado con Omicron. Omicron está compitiendo en Europa, ¿no?, por la supremacía de la Delta, o sea, están entre estos dos virus compitiendo, y en base a lo que nos está llegando de ahí, estamos viendo que, bueno, es un motivo de preocupación, porque habría mucha más gente contagiada, aún
a pesar de tener 2 dosis de vacuna. Y acá viene el segundo tema. Aparentemente Omicron tiene una capacidad de evadir de alguna manera los anticuerpos que generan las vacunas, y es por eso que los laboratorios en los últimos días, tanto Pfizer como Moderna, aún Sputnik, que están hablando de que es fundamental recibir el refuerzo, ¿no? O sea, la tercera dosis, lo cual nos daría mucha más protección frente a Omicron, mucho más que estar vacunado con 2 dosis, que era lo que teníamos que lograr con Delta. Así que es un motivo de preocupación. Todavía no sabemos si es o si causa, Gabriela, una enfermedad más severa. Eso todavía está evaluándose. Aparentemente lo que se está viendo es que con Omicron no habría tanta severidad de los síntomas, pero tuvimos un caso de un muerto en el Reino Unido y se está mirando eso con mucha, preocupación, pero son muy pocos casos recién. Y por último, me preguntabas del CUN. Bueno, a ver, lamentablemente Agüero, según el médico que lo atiende en Barcelona, que es un arritmólogo excelente, tiene una arritmia que se llama maligna. Las arritmias malignas tienen la posibilidad de generar enfermedad grave o muerte súbita, lo cual, a ver, no es un chiste. Entonces, me parece muy correcta la actitud tanto de Agüero como de sus médicos, de decir, bueno, privilegiemos la vida, ¿no? Si se detecta este tipo de arritmias complejas, hay que protegerse. Obviamente un jugador de elite, de la exigencia que ellos tienen, no podría ser un riesgo que con este tipo de patología siga jugando, lamentablemente. Mario, bueno, para cerrar un poquito y complementar esto último que señalabas del Kun Agüero y de las arritmias, por lo que señalas, hay distintos tipos de arritmias y no todas, no en todas se contraindica actividad física o de alto rendimiento, deporte de alto rendimiento, ¿puede ser? No, absolutamente. Mira, y para que la gente que nos escucha no se asuste tampoco, a ver, la arritmia es una de las causas más frecuentes de consulta en cardiología, ¿no? Y hay arritmias que son las más frecuentes, digamos, que nosotros vemos en la consulta, que son arritmias que llamamos benignas. Son lo que se llaman extrasístoles, que son saltitos que puede dar el corazón, taquicardias paroxísticas o hasta fibrilación auricular. Son todas arritmias que se tratan muy bien y que no contraindican la actividad física. Obviamente cada caso es personalizado, ¿no? Pero en general no contraindicarían una actividad física, por lo menos recreacional. Si son deportistas de élite, lo miramos con 4 ojos. Pero las arritmias complejas son aquellas arritmias, por ejemplo, la taquicardia ventricular, que generalmente se asientan en corazones que tienen algún tipo de daño estructural. En base a lo que escuché al médico de cabecera de CUN, aparentemente en los estudios que le hicieron, especialmente una resonancia, habría aparecido una zona de lo que llamamos fibrosis, como una zona rugosa o una zona de una pequeña cicatricita en el corazón, que favorecería estos cortocircuitos, pero ya son arritmias que pueden sí alterar, pueden generar tormentas eléctricas muy importantes y llegar en ocasiones a comprometer la vida. Así que hay arritmias y arritmias, por supuesto. Son más raras estas últimas, pero que las hay, las hay. Perfecto, Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la claridad de las explicaciones y el haber estado con nosotras acá en Estrategia Salud y Ambiente. Que tengas muy buenas tardes. Bueno, un gusto buenas grande tardes, para Mario. mí también y muy buenas tardes. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, hablamos con el doctor Mario Boschis, él es cardiólogo, además cursó la enfermedad de COVID-19, quienes tengan un tiempito o quieran leerla pueden googlear, él hizo como un diario personal y salió reflejado en los medios una carta de un cardiólogo que él cuenta cómo transitó la enfermedad, cómo se curó.
Y bueno, y nos habló de esto tan importante que hoy se está hablando, del COVID largo, del COVID crónico. No es una enfermedad que, bueno, me infecté, se pasó, me dieron de alta, chau, otra cosa. No, para nada. Todo lo contrario, ¿no? Creo que justamente estas evidencias que van surgiendo por parte de la ciencia nos tienen que, digamos, reforzar esta actitud de prevención, esta actitud de considerar que hay que vacunarse, que si después se dan terceras dosis también hay que acceder a ellas, es decir, tratar de no perder de vista que esto es para cuidarnos de manera permanente, que siempre está, por ahora está siempre latente el problema del COVID, ¿no? Exactamente. Bueno,